Buenos días. Buenos días, señor Miquel. Que hoy era mi cumpleaños. ¿Ah, sí? El mío fue el 8. Reciente, la compartimos casi. Bueno, ¿cómo está? Bien, o sea, ahora mismo bien. Hemos pasado 10 años, claro, al final los 10 años lo matizan todo. Pero Claro, es que le puedo asegurar que he pasado momentos mucho más críticos o los momentos más críticos de mi vida vinculados a todo esto. Yo tengo pocas preguntas. Tenemos tiempo, así que habitualmente pido en la medida de lo posible brevedad, pero usted creo que se puede explicar y se debe explicar. De hecho, a mí me ha sorprendido cuando he entrado a la comisión la poca prensa que hay. Entiendo que nos estarán siguiendo porque su caso es muy bestia, bastante bestia, y deja bastante mal al Estado español y sobre todo al partido que gobernó durante ese tiempo. Yo recuerdo, creo que mucha gente lo sabe, recuerdo una frase que usted creo que también ha hecho mención, de Eugenio Pino, a un interrogatorio mío, en el que yo le pregunté: ¿usted qué haría por España? Y él me dijo: todo. Por España lo haría todo. Eso evidentemente también incluye ilegalidades, incluso incluye amoralidades. La primera pregunta cae por su propio peso, la gente lo debe de saber. Me ha sorprendido que no se lo preguntaran antes. Usted ha estado 22 meses, que son casi 2 años, en la cárcel, literalmente por la cara. Entonces, o casi por la cara, vamos. Yo entiendo, después de leer toda la documentación y leer su caso, y me ha sorprendido también las risas de los representantes del Partido Popular mientras usted estaba leyendo su relato. Y a mí, vamos, me dolería estar casi 2 años en la cárcel y que se me rieran en la cara los representantes de ese partido que de facto pues le metió a usted en la cárcel, ¿no? Según corruptelas. Es una palabra que ha utilizado usted también. Así que la primera pregunta, repito, cae por su propio peso. ¿Por qué usted ha pasado 22 meses en la cárcel? Bueno, yo exactamente no tengo todas las respuestas en relación a esto. Pero lo que está claro es que se forzó la intervención del banco para obtener las cuentas de clientes nacionalistas catalanes. Para obtener esas cuentas fue la forma más rápida, más directa y seguramente la única. Los funcionarios de policía, Celestino Barroso, Marcelino Martín Blas, no consiguieron, por los medios que ellos habían previsto, el acceso a esa información, que por el otro lado no existía, pero es igual, no consiguieron el acceso a esa información, y orquestaron una intervención de 2 bancos, uno en Andorra y otro en España. El impacto que eso tuvo en Andorra fue mayúsculo. Pensé en que el sistema financiero en aquel momento pesaba un 20% sobre el PIB, que el banco tenía una cuota de mercado como del 20%, pues 2 por 2, 4, o sea, el 4% del PIB en ese momento, de la noche a la mañana por la publicación de la nota, estaba en el aire. Y a partir de ese momento se tomaron toda una serie de decisiones priorizando, entiendo, desde Andorra el interés público. Y eso pasó por criminalizar al banco, intervenirlo y facilitar esa liquidación cliente a cliente para verificar dónde estaban esos 1.800 millones de euros que se buscaban. Solamente de representantes políticos del independentismo, nacionalismo catalán. Le preguntaba el portavoz de Junts por diferentes personalidades. Entiendo que buscaban también a Junqueras. Junqueras creo que no tiene ni siquiera cuenta, ¿no? A mí no me consta que no la tiene. Y se fijaban en Pujol, que usted comenta que tenía múltiples cuentas. No, bueno, tenía cuentas. He dicho que entre el 2012 y el 2014... No es el tema. Miembros de la familia Pujol, pero no Jordi Pujol Soley ni su hijo Oriol Pujol, ninguno de ellos tenía cuenta. Y los otros tenían pues unas cuentas con unos saldos que regularizaron delante de la Hacienda española. Para que todo el mundo lo entienda, usted no facilitó esa información y se lo llevaron para adelante.
más o menos, Sí, muy pero resumidamente. no solo es a esto. mí, se me llevaron para adelante a mí Y a la banca. a los 2 bancos y a 700 familias que o 700 empleados con sus respectivas familias que trabajaban en el banco. Es decir, todo empieza porque un policía, Celestino Barroso, se presenta en su despacho, esto es literal, sin orden judicial, esto es literal, sin casi identificarse, esto es literal, le amenaza con que si no le facilita esa información, porque están en guerra, también es una frase literal con el nacionalismo catalán, pues sucederán cosas que sucedieron, incluida Hasta aquí todo está grabado. su estancia en la cárcel. O sea, esto no es y está invención grabado, pero es de importante nada. que la gente lo sepa porque por lo que sea tampoco ha tenido demasiada repercusión. Ya. Repito, usted debería empezar hoy el telediario. Seguramente no lo haga. Pero sería bueno que se explicara y que pudiera dar algún tipo de información relevante en torno a esto, porque es vergonzoso que un Estado, porque no le gustan unas ideas o no le gustan unos partidos, llegue al punto de interferir en la soberanía nacional de otro país o en la banca privada de otro país, porque ni siquiera la banca privada de Andorra era, permítame la expresión, la banca referencia de convergencia o del nacionalismo No. de derechas catalán, sino que era otro tipo de banca, ¿no? Que por lo que sea tenía el dinero fuera. Eso también es otro tema que sería interesante de averiguar, pero no es el caso. Entonces, ni siquiera ustedes eran la banca referencia de convergencia, ¿no? Bueno, es que cuando se analiza la información disponible, todas estas notas informativas, las declaraciones de unas personas y otras, se ve claramente cómo muta el ataque a la entidad bancaria. Inicialmente era otra entidad bancaria y a partir de un momento determinado se focalizan todos los esfuerzos en intervenir Banca Privada de Andorra. Aunque hay miembros de esa policía o de esos equipos que discrepan internamente y se escuchan las grabaciones de que realmente no es el banco que históricamente ha trabajado con la familia Pujol y que por lo tanto sería más lógico ir a buscar donde la familia Pujol había trabajado 30 años sin que yo pueda suponer o presuponer que en esos 30 años haya nada ilegal o fuera de lo que era un dinero que en aquellos años era un dinero offshore, en un marco de un paraíso fiscal, que hoy nos cuesta mucho de entender y que seguramente pues mucha gente no... Bueno, una cosa es lo ilegal y otra cosa es la moral. Y repito, no es el caso. ¿A usted la primera vez que le amenazan lo hace Celestino Barroso o recibe llamadas previas, mensajes previos, oye campanas? Fue muy rápido, o sea, fue Celestino Barroso que vino a verme a mi despacho, pero para que le atienda es Bonifacio Díaz, sevillano, que había sido el agregado en la embajada, el anterior agregado en la embajada de Andorra, al cual conocíamos por recepciones y por amistades cruzadas, el que me hace atender a Celestino Barroso. Y me llama por teléfono, desde el teléfono de la secretaria del Consejo, y me dice, escucha a este señor que viene de Madrid, que te viene a decir una cosa muy importante, hazle caso porque esto va en serio. Esto es Bonifacio Díaz. ¿Y usted qué Y le a los dice? 5 minutos recibo a Celestino Barroso, y por eso se me ocurre grabar la conversación, porque no es que tenga la costumbre, pero era el 2014, me lo acaban de enseñar hacía un par de días en el iPhone cómo se hacía, y lo hice. Y lo hice por esa llamada de Bonifacio Díaz. Pero a usted, aparte de amenazarle, prueban también con ofrecerle alguna cosa o le consta. No, nunca. O sea, solamente me amenazaron y me dijeron que tenían amigos americanos, que estaban preocupados porque hablarían con la embajada de Estados Unidos, que ellos pretendían defendernos, pero que los americanos nos querían atacar. Bueno, todo un cuento chino de tal. Pero no me han ofrecido nada. Cosa que también ha trascendido, que a mí me han pagado por obtener esa información. Cuando no es cierto. O sea, yo no sé si realmente alguien dispuso de dinero reservado para esa función, pero con nosotros no, porque es que de nosotros no salió la información de la familia Pujol, y lo he dicho por activa y por pasiva. ¿De dónde cree que sale? No
Sí, no lo sé, no lo sé. O sea, honestamente no lo sé. Lo que es el pantallazo este famoso son transferencias de otra entidad bancaria a BPA. Y eso es un pantallazo inexistente. O sea, eso es recopilar información de diversas cuentas y agrupar las transferencias emitidas y las transferencias recibidas, que evidentemente coinciden. O sea, la información que hay en el pantallazo tanto la tenemos nosotros como la tiene la entidad emisora. Nosotros nos preocupamos en su momento de intentar averiguar si la información había salido de nuestra casa. Se hizo un forensic con KPMG, se trabajó a fondo pues, nuestros modelos de gestión de información y se determinó que la información no había salido de nuestra casa. Ahora, el origen cierto no lo sé, pero es que hay notas en las agendas de Villarejo, puesto aquí, Villarejo explica que la información se ha conseguido a través de Celestino Barroso y que está muy mosca con Marcelino Martín Blas. A mí quien me pidió la información fue Marcelino Martín Blas. Celestino Barroso ya hemos visto que no. Ahora, ¿qué otras gestiones hizo Celestino Barroso en Andorra? Al final en Andorra hay 5 bancos. Yo siempre he presumido o he creído que esa misma gestión se hizo con los 5. ¿Cree que hay otros bancos, otros CEOs de otros bancos de Andorra que no pasaron por lo que usted pasó porque tragaron? O sea, no lo sé. No lo sé. O sea, yo sospecho que sí. Yo sé, y mi testimonio es de lo que yo he vivido y lo que puedo. Pero no le extraña. A mí, hablo por mí. Le entiendo, señor Miquel, hablo por mí. Vamos a suponer. De todo el entramado andorrano, suena mal, de toda la banca andorrana, a nadie se le escapa que durante muchos años en este país mucha gente con muchísimo dinero, fuera lícito, ilícito, moral o amoral, pues tenía el dinero en Andorra. A nadie se le escapa eso. No solamente la familia Pujol tenía el dinero en Andorra. La familia Pujol, por lo que sea, pues representaba en ese momento, yo creo que de forma bastante despistada, una serie de ideas para esa gente que a usted le amenazó y le acabó metiendo en la cárcel. Pero no le sorprende, a mí me sorprende, que al final solamente la banca privada de Andorra, que casi exclusivamente usted, acabaran en la cárcel, además sin facilitar ningún tipo de información, como se ha constatado, y en cambio otros bancos que todo el mundo sabe, tampoco hace falta dar nombres, que sí que eran referencia, en este caso de Convergencia de la familia Pujol, pues no les pasaba absolutamente nada. Quizá facilitaron esa información que usted se negó a facilitar. Es posible, yo no puedo sostenerlo. Pero y hay diversas tesis, hay hay gente que también defiende que otras entidades pues tuvieron ayuda o tuvieron protección por cuenta del CNI, por cuentas como es que de repente sí que es cierto que hubo conocen. Bancos de Andorra o un banco de Andorra que le fue bastante mal, que fue al suyo, y en cambio otros bancos de Andorra que le fueron sorprendentemente bien. Sí, no. Por lo que sea. El por qué yo no. Ya. No le quiero comprometer mucho más, pero creo que se le entiende todo. Y usted acusa directamente al exministro Fernández Díaz como la cabeza, bueno, de hecho él también lo ha reconocido indirectamente como la cabeza pensante de toda esta especie de entramado parapolicial del Partido Popular. Yo defiendo que es así porque cuando escucho una conversación entre Jorge Fernández Díaz, Villarejo, Francisco Martínez y Eugenio Pino, que también les he traído transcrita aquí, donde se constata perfectamente cómo el señor ministro participa activamente en organizar pues esas maniobras con jueces, fiscales, y es que no hace falta. En la página 7, esto es un audio publicado en el 2022 por el diario El País, Villarejo le dice: he cenado con el juez Santiago Andreu en su casa y luego he hablado con Santiago Pedraz. Con un juez, Con el juez Fernando Andreu en su casa, y luego he hablado con Santiago Pedraz, el decano de los jueces de la Audiencia Nacional. Ellos, a su vez, han tocado a otros y están de alguna manera predispuestos totalmente a que se presente la denuncia adecuada.
nos hace falta la declaración del antiguo amante de Jordi Pujol, Ferrusola, que ahora está en Barcelona cerrando el tema, Y Jorge Fernández dice, ¿y eso cómo va a ir? Pues en principio bien, he hablado con ella a las 10, antes con el DAO, y la chica está motivada. Le entienda usted lo que quiera. Para su información, 5 veces el ministro, en menos de un minuto, dice y repite, esta conversación no ha existido. No ha existido. Esta conversación no ha existido, ¿está claro? El ministro no sabe nada del tema. No sabe nada. Estamos entre caballeros, ¿está claro? Por tanto, esta conversación no ha existido. A partir de ahí estamos en condiciones de judicializarlo en la Audiencia Nacional, continúa diciendo. Villarejo le dice, yo creo que sí. Continúa el ministro y dice, el ministro no sabe nada. Esto en un minuto. Estoy hablando con servidores del Estado. ¿Está claro? Porque yo negaré incluso bajo tortura que esta reunión ha existido. Oiga, cuando escuché lo de que lo negaré bajo tortura, fue cuando dije, bueno, es que ya está bien. Ya está bien que lo empiecen a torturar a este hombre. Porque es que seguramente se permite esto porque sabe, una, que no lo va a torturar nadie, y dos, que yendo a misa de vez en cuando, pues se disculpan las atrocidades que cometió. Él es el organizador y la cabeza pensante, no la cabeza pensante, pero el que por activa y por omisión permitió que se hiciera todo esto. Sí, pero señor Miquel, por eso, o sea, por escuchar esta frase, por escuchar estas palabras del señor Jorge Fernández Díaz, por eso... Creo que dan la clave de algo que yo estoy de acuerdo, ¿eh? Nos podemos creer que el señor Fernández Díaz, de repente, pues no sé, era como el protagonista de Breaking Bad, ¿no? Y creó él por sí solo un entramado para frenar el movimiento político que vivía Cataluña y tal y cual, y que todo esto lo hacía a espaldas de, yo qué sé, el presidente del gobierno. Pero a mí me cuesta de creer. De hecho, cualquier persona con 2 dedos de frente, aunque sea, pues se sienta muy patriota español, incluso yo estoy convencido de que mucho votante del Partido Popular que le avergüenza el hecho de que su partido utilizara instituciones del Estado en contra de ideas que no le gustaban, que se inventara causas, que hubiera daños colaterales como usted, que una persona esté 22 meses en la cárcel simplemente porque no quiso participar de según qué cosas. Yo, si fuera patriota español, a mí me avergonzaría votar a quien votara, de verdad, porque no es de patriota defender eso, ni es de patriota callar frente a eso. Yo no quiero un país que haga eso, y me puedo sentir como me quiera sentir, ¿no? Entonces, ¿usted cree realmente que todo esto acababa en el ministro Fernández Díaz? Pues... Por ejemplo, usted cuando escucha a señor Aznar diciendo, quien pueda, que haga, ¿no le suena? Sí, y cuando dice, pues aquí Jorge Fernández Díaz dice, la fiscalía está. También lo he escuchado decir, la fiscalía me lo afina o se lo afina, o que actuara solo o que actuara con el conocimiento del presidente del gobierno. Pues yo ahora estoy convencido de que lo demostraremos, pero hoy no se lo puedo asegurar. Solo lo demostraremos porque cada día hay más información disponible y todo apunta en esa dirección, pero no seré yo hoy quien lo... Sí, pero desgraciadamente, señor Miquel, estamos diciendo aquí cosas que son gravísimas, que hasta hace unos años abrirían, repito, telediarios, y le cuento un secreto, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Porque han pasado y aquí 10 años, va a tener tiene a 2 patriotas enfrente que le van a poner de vuelta y media, le van a acusar absolutamente todo, van a intentar y además seguramente la prensa sabe cuál va a ser la crónica. Comisión de investigación bronca. Se enganchan los comparecientes y los portavoces de los partidos, ¿no? Entonces, hasta que eso no cambie, lo tenemos bastante crudo y lo enlazo con las 2 últimas preguntas. La primera es ¿cómo se restituye? ¿Cómo se le restituye a usted? ¿Cómo se restituye a su banco? Y 2, ¿cree que todo esto puede volver a pasar?
bueno, que pueda volver a pasar o no, pues está realmente en manos de las personas que accedan a los cargos y que por acción impulsen medidas suficientes para garantizar que no existan estas cloacas, que no existan estos mecanismos para incidir. Alguien lo ha explicado, bueno, se ha explicado antes, ¿no? Que se considera este bien superior el hacerlo todo por unos valores o hacerlo todo por unos ideales, y ahí hay que introducir pues políticas suficientes y medidas y normas y sancionar de forma muy adecuada comportamientos que no reflejan tampoco lo que es el espíritu de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, etcétera. Son simplemente átomos sueltos, o llámale como quieran, de unas organizaciones que aportan un valor al Estado, a la ciudadanía y a la convivencia, ¿no? Depende de ustedes, depende de que realmente las personas que dirigen el país, que están en estas cámaras, pues quieran impulsar decididamente estas medidas. En cuanto a la restitución, no sé, lo veo difícil. O sea, el banco tardó 50 años en crearse. Las 700 personas estas y sus familias hoy viven dispersas como pueden, en algunos casos con trayectorias correctas y buenas, y en otros con trayectorias realmente complejas durante estos años para afrontar el día a día. Pero empezar por la honorabilidad de las personas y acabar con este linchamiento mediático de noticias que están puestas a disposición de un objetivo y que no informan, sino que están repitiendo mes tras mes, año tras año, algo que está más muerto que muerto. O sea, estamos hablando de que las operaciones que causaron la nota ya estaban judicializadas 3 y 4 años antes de la nota. O sea, 3 y 4 años antes de la nota. Algunas de ellas que, como he dicho, pues han acabado en sobreseimiento o no haya de fecha de hoy ninguna sentencia que criminalice a ninguno de estos clientes. La restitución, no sé, ya ni la sueño, quiere que le diga, ni la sueño. O sea, a mí empiecen por la honorabilidad y después paso a paso iremos viendo, pero muchas gracias, señor Miquel. O sea, lo que sí que le digo es que hagan algo, que acaben de investigar y concluyan, y que las conclusiones, porque muchas veces nos han dicho, no, es que claro, es que no tenemos exactamente la prueba de que la policía patriótica engañase al FinCEN. Digo, bueno, claro, es que, a ver, tenemos todo un conjunto de indicios que son suficientes, lo que los abogados, que yo no soy abogado, llaman un conjunto de indicios fuertes, pero lo que difícilmente tendremos es una nota explícita del presidente del gobierno diciendo que hay que cargarse un banco y que ataquen y que engañen al FinCEN o sea, esto no existirá. Pero mucho me temo que la presencia de Mariano Rajoy en Andorra en enero del 2015 fue determinante para que el proceso se pusiera en marcha. ¿Qué proceso? El proceso de intervenir el banco, de conseguir que el FinCEN emitiese la nota, etcétera, etcétera. O sea, usted señala directamente al presidente del gobierno de aquella época, Mariano Rajoy. Yo creo que toda la información disponible hoy, ya digo que no lo sostengo hoy, pero estoy convencido de que lo sostendremos antes o después. En Andorra hay un proceso judicial abierto contra todas estas personas. No atienden, no han ido a declarar, no se atienden las comisiones rogatorias. Hay una dilación permanente sobre estas investigaciones. Bueno, llegará el día, sin duda. Pero bueno, no es el presidente del gobierno el que yo digo. Yo quien digo es que quien organizaba por activa y por omisión el funcionamiento de esta corruptela parapolicial era el señor Jorge Fernández Díaz. Y es que está grabado, es que lo he escuchado, y lo pueden escuchar ustedes. Yo, señor Miquel, me despido diciéndole que muchas gracias por venir. Diría que es la primera vez, yo llevo como 4 o 5 comisiones de investigación en 9 años, todas por lo que sea relacionadas con malas praxis o corruptelas del Partido Popular. Es la primera vez que me tengo delante a una víctima de todo esto. Y este país cambiará
Uno, cuando la gente deje de votar estas malas praxis, porque eso también hay que reconocerlo. Hay mucha gente que por acción o por omisión está de acuerdo con estas cosas y no son irresponsables, son también responsables de lo que pasa. Y dos, este país cambiará cuando, y tiene usted razón en esto, quizá tienen que pasar años, pero pasará, un representante de la derecha de este país, en este caso el Partido Popular, en lugar de hacer lo que seguramente hagan hoy aquí, le pida disculpas. Pero hasta eso tiene que pasar bastante tiempo. No quiero comparar, pero fíjese que hoy justo el Estado ha reconocido la injusticia y la salvajada que fue asesinar a Puig Antich. 51 años. Muchas gracias. Gracias. Muchas